entenderlo en la perspectiva de uno de los más destacados economistas de la plaza. Saludamos de inmediato a don David Debrot, que está con nosotros. David, un agrado, aplausos para ti. Hola muchachos, buenos días. Sí, no, por supuesto. Claro que sí. La comunidad está muy atenta. Pueden enviar sus preguntas también, enviar su audio, porque queremos conocer en detalle y con antecedentes más profundos lo que representa este perdonazo. Primero que todo, David, le podemos llamar perdonazo, porque eso es lo que es, ¿cierto? Más allá de que es un proyecto que se intenta vender. No, a lo mejor no, sí, porque algunos dicen, no, esto no es salvataje. Incluso se refuerza FONASA, se le ponen acento en eso. Eso decía una página web del gobierno que revisé. Que fue la minuta de la SECOM, pero bueno, también hay voces que son disidentes a esa perspectiva, David. Mira, esta es una cosa muy curiosa porque este es un tema en el que se ha llegado a conceptualizar qué es lo que es un perdonazo y qué es lo que es un salvataje. Y la verdad es que cumple los dos requisitos. Porque por un lado hay mecanismos para disminuir el monto de la deuda que se aplicaron, más allá de que no entró el tema de la mutualización, y por el otro lado son los beneficiarios, o sea, los beneficiarios entre comillas, ¿no es cierto?, en la medida que se les alzan los precios de manera extraordinaria por mucho tiempo y que se les devuelve algo que se les tenía que devolver prácticamente al contado en 13 años, con alzas, también están contribuyendo a pagar lo que se les debía. Entonces, quiero hacerte una pregunta anterior de esto. Yo quiero llorar. No. Ahora continúa, Stingo. No, porque la gente hablaron de la ley que presentó la derecha, la mutualización. ¿Qué significaba, brevemente, qué significaba mutualizar este tema? A ver, cortito, si podía, así como explicándolo para grandes rasgos, sí, para que la gente pueda entender. Es que la mutualización era un mecanismo técnico, ¿no es cierto?, que permitía disminuir el monto de la deuda. Claro. Disminuirlo en términos de que el cálculo se hacía de manera simultánea para todos los afiliados, ¿no es cierto?, afiliados en todos los sentidos, digamos, y luego se determinaban las deudas que había uno por uno, cosa que no es la forma de operar de la justicia. La justicia dice, a usted, ¿no es cierto?, le cobraron 500 lucas más, le deben 500 lucas. No hay, ese es el promedio de cosas, ese es el promedio de las lucas más o menos. Claro. 500 lucas. O sea, eso es súper relativo. O sea, hay un promedio, siempre se puede calcular un promedio, sí, pero lo que sabemos con relativa certeza es que hay alrededor de 700.000 contratos, que eso puede involucrar alrededor de 1.400.000, 1.600.000 personas a las que se les tenía que devolver dinero en montos que podían ir desde, qué sé yo, 300.000 pesos. Exacto, a varios millones. A varios millones. Por ejemplo, si en un contrato había 3 mujeres, por ejemplo, más caro. Es mucho más caro más y el caro. cobro en exceso fue brutalmente más alto que si había un hombre y una mujer. Te lo digo yo que tengo un contrato con 2 mujeres. Claro, imagínate. En esos casos la devolución era mucho más alta. Entonces, la mutualización permitía distribuir eso como si se hubiesen hecho cobro, en fin, era ¿Por qué al final mutualización? ¿Por qué mutualización de las mutuales, o no? No, es que es como préstamo. El conjunto. Lo que pasa es que son anglicismos que se utilizan después de manera mecánica, ¿no es cierto? Yeah. Pero tiene que ver en la forma en que se determinan las primas en los seguros, sí, que se hace mutualizando, haciendo pooling. Pooling significa que todos aportan a un fondo y luego se distribuye. Entonces, según la RAE, hacer que algo sea mutuo o recíproco. Sí, claro. En los seguros funcionan tarifas que se determinan simultáneamente, porque yo no puedo, por ejemplo, una compañía de seguro no puede determinar cuánto le va a cobrar a una persona por un siniestro. Tiene que determinarlo para una cartera completa, porque ahí distribuye riesgos, ¿ya? En este caso, ese era un mecanismo. Pero, mira, lo más importante es que era un mecanismo para disminuir el monto de la deuda. Sí, exacto, o sea, al final era eso, que todos recibían menos plata. Era un mecanismo para disminuir, y voy a ser bien categórico, artificialmente el monto de la deuda. Eso lo presentó la UIRN, ¿no? Oh, qué raro. A ver, para ser bien preciso, el mecanismo de mutualización lo presentó Espacio Público a través de la representante que tenía en la comisión técnica que creó la Comisión de Salud del Senado. El mecanismo que presentó, digamos, o que podría estar ligado a ese sector que tú señalas,
es el que presentó Álvaro Clark, que también fue miembro de esa comisión técnica, y que él es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Álvaro Clark fue, no sé si ministro o qué fue Álvaro Clark. Pues subsecretario, parece. Te digo el tiempo. Fue director de algo. Yo creo que fue de la Super de Banco Sí. o algo por el estilo, Sí. del gobierno de la Concertación. Sí, exactamente. Y es alguien que es socio, fundador. Fue de una- superintendente de valores y Sí, seguros. es- Ahí eso está. por ahí. O sea, más cerca aún. Pero él fundamentalmente, porque aquí en la vida uno tiene distintas situaciones, ¿no es cierto? Él es el dueño, es fundador, socio de una clasificadora de riesgo que trabaja clasificando riesgo para la ISAPRE. La ISAPRE. Sí. Claro que sí. Por lo Trabajó tanto, con Marcel en la comisión Marcel, el año 2006 también. muy probablemente Sí, sí. claro, Yo sí. la verdad es que no recuerdo. No. Que también una comisión que se hizo para ver cambio al sistema de previsión y que quedó nada. Pero ahí está. Claro, lo que pasa es que, mira, si uno quisiera ser bien benevolente en esta discusión, aquí se mezclan criterios que son de orden técnico, de cómo se determinan las tarifas de los seguros, que por lo tanto uno lo podría fundamentar desde la teoría, con un proceso judicial, donde lo que se instruyó Exacto. en el fallo, con un razonamiento que no tiene por qué pescar el tema teórico, sino que lo que está haciendo es justicia. Usted sabe que, señor abogado, Lo expliqué yo una vez acá. es un problema de justicia. Si a usted le cobraron de más porque le aplicaron una tabla de factores que ya no debía estar vigente, sino que se debía utilizar otra, ese cobro en exceso a usted se lo tienen que devolver. Incluso el mismo fallo decía, si tú recuerdas, decía que si el caso era inverso, a la persona se le cobró menos producto de la utilización en ese caso no correspondía, porque la justicia es beneficiar a quien se le cobró de más. Exacto. No castigar al que se le cobró de menos. Entonces, ese tipo de razonamiento no tiene nada que ver con lo que se estaba planteando ni en mutualización, ni en la mutualización 2, que era el criterio de Clark. Sin embargo, bajo otros mecanismos, se logró más o menos la misma situación, que es que se disminuyera el monto de la deuda. Claro. Lo que no se logró por mutualización, se logró por secretaría, básicamente. Se logró principalmente a través de dos mecanismos. Uno que yo lo planteé desde el inicio, que es este tema de que los planes que quedaban por debajo del 7% de cotización obligatoria, esa diferencia quedaba para la ISAPRE y no era devuelta a las personas. Exacto. Eso quedó y eso fue impulsado por el gobierno. Y el otro mecanismo que se coló al final es que, dado que se les dieron 13 años, sobre ese beneficio de que tienen 13 años para pagar, se les dijo, ¿y qué pasa si pagan por adelantado en vez de en 13 años? Pueden hacerse un descuento de hasta 35%. Eso es una aberración. Totalmente. Porque en realidad lo que correspondía es que si tienen que pagar en 13 años, si tú le diste el beneficio de pagar en 13 años, Deberían son pagarte las hasta más. ISAPRES Deberían las pagarte que hasta debieran más por pagar darle cuotas. un interés sobre Exacto, el capital exacto, que deben. exacto. Y eso no se acogió. Tal cual. Exacto. Yo voy a evocar acá a Hassan Akram, que está disfrutando unos días de azoto en Inglaterra, pero él dijo, y quiero saber si tú lo compartes o a lo mejor fue una exageración de Hassan, en términos de que este perdonazo, salvataje a la ISAPRE, deja en evidencia de que este gobierno fue más blando con la ISAPRE de lo que fue Pinochet con los bancos en la crisis del 82. Yo diría que sí, guardando las proporciones de las cosas, porque en la crisis, una crisis bancaria, ¿no es cierto?, es una crisis muy compleja porque impacta en la cadena de pagos de toda la economía. No es un problema acotado a un sector, por muy importante que sea salud y las clínicas y todo eso, pero que colapse todo el sistema financiero de un país es algo muy excepcional. Lo vimos en Argentina en el 2001. Estados Unidos en la década de 1900, ¿cuándo fue? 1929. Sí. La crisis del Entonces, 29. ¿qué es lo que se hizo? Fue que se montó una operación, estoy hablando de lo que ocurrió en el 81-82, se hizo una operación de salvataje, ¿no es cierto?, en que fue el Banco Central el que compró los títulos de deuda para poder rescatar, y inicialmente no se les dio plazo para pagar. Ojo con eso. Mira, técnicamente lo que se hizo en la ley inicial fue que los bancos solo tenían que pagar los intereses sobre el capital de la deuda, pero la deuda podía mantenerse a perpetuidad. Eterna. Y después esa ley se modificó y se estableció que tenían 40 años para pagar. Y algunos se los tomaron.
No, otros no. El BCI pagó bastante rápido. Hay algunos Pero que Banco pagaron Chile bastante. pagó El tarde. Banco Chile pagó, terminó de pagar hace un par de Claro. años. Y fíjense en lo siguiente. En esos casos, prácticamente los bancos quedaron hipotecados al Estado. Sí. Los dueños de los bancos quedaron inhabilitados de por vida a ejercer en esa industria. Aquí, yo me pregunto, ¿los controladores o las altas gerencias de la ISAPRE tuvieron alguna penalidad en el marco de esta Todos ley? lavándose Cero. las manos. Cero, Todos. absolutamente. O sea, lo único que se hizo fue, claro, sobre el argumento de que si no van a colapsar las clínicas y eso va a generar un problema tremendo en el sistema de salud, entonces hagamos vista gorda, ¿no es cierto? Y anulemos, porque eso es la práctica, eso es anular el efecto de un fallo. Yo lo explicaba en materia judicial, yo nunca he visto que alguien dicte una ley para interpretar un fallo, es meterse en otro poder del Estado. Yo digo, mira... A mí eso me sorprende Sí, muchísimo. me condenaron porque no pagué mi casa, entonces me condenaron, van a embargarla. Sí. Yo voy a decir, no, hágame una ley, porfa, porque sabe que me embargaron la casa ya, me la van a rematar, hágame una ley para que no pase y me den 13 años para pagar. O sea, es absurdo. Absolutamente. ¿Qué hay eso de que no pueden repartir utilidades en la ISAPRE hasta que hayan pagado? ¿Es verdad o no? A ver, a mi juicio ese otro absurdo también, porque fíjense en un tecnicismo que es el siguiente. Esta ley corta estableció que no pueden repartirse utilidades. Eso quiere decir que generándose utilidades en la empresa no se pueden sacar... Pero van a seguir ahí. Pero pueden generar utilidades. Exacto, O sea, van a acumularse se puede- hasta que las puedan sacar. se puede generar el contrasentido de que yo no estoy pagando el total de la deuda, pero estoy generando Utilidades. utilidades en un periodo, 2 periodos, 13 periodos anuales. Sí. Puedo generar utilidades, pagar un porcentaje de la deuda menor y en el año 14... si es Saco todo, po. Saco toda la Te utilidad. aseguro Entonces, que todos ellos tienen cómo vivir los próximos 13 años hasta que puedan sacar las utilidades. normalmente Y van a sacar un pedazo de los utilidades. negocios financieros mantienen un importante volumen de utilidades acumuladas. Claro. Para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos, entre otras cosas, y porque además en la industria de la ISAPRE es conocido que hay otros mecanismos para sacar recursos. Por ejemplo, el préstamo a empresas relacionadas, que en el periodo que analizamos, que fueron básicamente 30 años, sacaron como crédito más o menos el mismo volumen que ganaron como utilidades. O sea, no es que son los mismos recursos, son adicionales. Lo sacaron y no hay evidencia, como lo constató, hay un artículo publicado por ahí, no hay evidencia de que esos recursos hayan vuelto a las ISAPRE. ¿Sí? Porque como son préstamos internos, son préstamos entre privados, entre una empresa controladora y la ISAPRE, las condiciones de los créditos que se dan son privadas. Son privadas. No son conocidas por los afiliados, cosa que debería ser transparente. Por la función que cumplen, ¿cierto? En el marco de Porque la ade- seguridad social. Porque además hay una cosa bien básica. Las ISAPRES tienen un solo giro, que es pagar prestaciones de salud y licencias médicas. El hecho de que presten recursos No es parte de su es giro. meterse en el giro de los bancos. Exacto. Entonces, ¿qué ha hecho la Superintendencia de Salud en esa materia en términos de fiscalización? ¿Qué ha hecho la Comisión para el Mercado Financiero en esa materia? ¿Qué ha hecho la Superintendencia de Banco en esa materia? Hasta donde yo sé, cero. O sea, no ha habido nunca un cuestionamiento al hecho de que por 30 años han actuado como prestamistas. Y eso es una función que no está en la ley. Sí, bueno, eso es grave porque en fondo incluso los bancos podrían reclamar porque Exacto. hay alguien que está haciendo su pega Le sin están estar comiendo- controlado le por la están comiendo super. una parte de la No, pero torta. además no están controlados por la super. Claro, o sea, po- porque los bancos Claro. están todos controlados por la super, que ya no se llama así, se llama Comisión para el Mercado Financiero, pero es ese ente, que se llame como se llame, controla cuánto deben prestar, cuánto deben retener para no prestarlo todo, ¿cierto? Exacto. La garantía que tiene que tener el banco. Tiene mucha regulación, mucha regulación. Bueno, si alguien empieza a prestar, ¿por qué creen ustedes que muchas veces estos prestamistas que no sé qué, no sé cuánto, pum, caen y los meten presos? Hay un delito además por prestar plata que si no está en la organización. Entonces, y estos señores han prestado plata, claro, empresas relacionadas van a decir ellos. Pero eso es lo mismo al final, porque detrás
hay usuarios que no le vas a pagar si es que quiebras y tú prestaste esa plata y no la devolviste nunca. Es absurdo. Ahora, yo no sé qué pasa con, como dices tú, la Comisión de Mercado Financiero. ¿Por qué no ha ido como ha hecho con otros entes? Hace poco me acordaba yo, no sé si eran los de la... ¿Qué industria? No, pero es que eran otros que estaban haciendo esa pega y les cayeron encima. Los factoring. Los factoring. Claro. Por ejemplo, un auspiciador nuestro. ¿Quién? Un auspiciador nuestro, que también lo fueron a decir, oiga, que nuestro único auspiciador... La óptica visión natural que teníamos. No, la otra. Ah, no, Incoludido. Incoludido estaba Claro. recabando plata y lo fueron a cuestionar también. No supe el resultado, pero fueron a cuestionarlo porque estaban recabando plata. O sea, siempre alguien que no hace la pega. Lo mismo pasa con estas empresas que hacen... Bueno, como Factop, que está ahora en la mira de la justicia. Por eso, o las empresas de ¿cómo se llama esto? Ay, ¿por qué se me van los nombres? Que tú apuestas, de apuestas las casas también, de apuestas, las casas las no casas de reguladas, apuestas, digitales. no reguladas por la institución que regula el apoya Oye, de pero beneficencia, bla, bla, perdón, bla. del 2019 que hay un proyecto de ley no avanza nada, pues en el fondo acá también en la cuestión del Parlamento que se pone lento en esas materias, pero hay comentarios que lo va a leer la Rufi. Vamos, Paula CJ dice, qué tristeza que los políticos de pseudo izquierda del Congreso votaron a favor del perdonazo de las ISAPRES. Pero hoy la derecha se niega rotundamente a votar a favor de condonar el CAE. Claro. Guillermo Mena dice, la ley corta defiende el negocio, no la salud de la población. Gloria Galvez dice, excelente invitado. Damaris White dice, pero yo creo que el alza de los planes más temprano que tarde hará que muchos tengan que emigrar a FONASA. Sí. O sea, ya está pasando. Manuel Araya dice, ¿se puede ir a alguna instancia internacional? Y acá nos dicen, tengo una duda. ¿Qué pasa si un imponente que debe recibir devolución de lo robado por una ISAPRE se cambia a FONASA? ¿Pierde de la devolución o se lo devuelven mediante FONASA? No, es tu derecho que ya ya lo tienes. O sea, Claro. es como una deuda que... Claro, pero ahí habría que buscar otro mecanismo porque ya no pertenece al sistema. Pero Eso igual no me está la queda deuda claro. con Sí, él, la pues está el deuda no la nombre, pueden está la plata que desconocer. se le debe. Pero la deuda se la tienen que pagar en plata, Sí. no en prestaciones. Por lo tanto, se deberían devolverle la Se plata. la pueden pagar en prestaciones durante los 3 años. ¡Ay, quiero llorar! ¡Quiero llorar! Y van a hacer eso. O sea, te digo, ¡Me la quiero cantidad de matar! mails que me llegan por semana de la ISAPRE para ofrecerme beneficios farmacéuticos, beneficios no sé qué, para que ocupe allí los recursos. Y claro, porque para ellos les significa mucho menos plata, porque Claro, ellos porque apuestan tienen al volumen convenio, y porque tienen tienen convenio. convenios con él Entonces a ellos que le les hacen puede descuentos costar. muy importantes. Claro, un o sea, tienen porcentaje. precios no nominales para el público. Exacto, precio pero de lista y el precio de costo. Precios, po. ¿no es cierto?, con descuento Claro. entre la Si ISAPRE tú le y dices, ISAPRES. no, quiero la plata, te lo pueden incluso dar en prestación. pueden aunque no negar? quieras. Es O una- sea, si tú le dices que no en las prestaciones, por cierto que te la tienen que pagar en no, es que ahí dinero. podría ser Ah, que ya, la ley o sea, dijera, pero- puede pagar en prestaciones, lo determina la propia ISAPRE. No me extrañaría, güey. No, eso es algo Lo están haciendo para ver todos los voluntario. por si cae. Todos los por si cae, Sí, por bueno, cierto. ya. Y, O sea, y te lo que aseguro que va a caer un montón. Lo que va a ocurrir es que si tú no aceptas que sea de esa manera, vas a tener que bancarte los 13 años. Claro, te lo vas a tener que Claro. extender el plazo en que lo recuperes. Probablemente, claro, para la ISAPRE es más barato hacerlo en prestaciones por los convenios, pero de pronto, y quizás, y ahí pregunto, en una de esas, para los usuarios, digamos, quizás podría ser más beneficioso, porque igual tendrías que pagar esas prestaciones, que en realidad te las den, ¿cierto? Y que sea en menos tiempo. Puedes recuperar esa plata en menos tiempo y esa puede ser uno de los ganchos para que los usuarios digamos, ok, dámelo en prestaciones o en servicio o en farmacia o en lo que sea y recupero el total que para mi bolsillo sería más o menos el mismo, pero hay la triquiñuela que para la ISAPRE, para su bolsillo es menos, ¿o no? Sí. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, para nada. Ya. Yo creo que eso puede ser beneficioso. El tema es que ahí hay que, desde la superintendencia, hay que fiscalizar muy bien los valores a los cuales se está Pero pucha, nadie está contabilizando. fiscalizando. Por eso estamos donde y eso estamos. es una pega muy compleja. Porque nadie va a fiscalizar con ese nivel de Porque detalle. ese nivel de fiscalización no lo realiza la superintendencia. Saber Exacto. exactamente cuánto te ¿Cuánto? cobraron por tal prestación a ti. Tú tienes en que determinada reclamar plan. a la Sí. Claro, superintendencia hay y unos- ahí inician la investigación. Hay unos procesos muy No. engorrosos para esto que es una cosa muy masiva. Pero quiero explicar dos cosas. Primero,
todos los afiliados a ISAPRE en el periodo en que corresponde, que es desde mayo del 2020 sí. hasta ahora, hasta septiembre, Sí. ¿no es cierto? Aunque hayan estado un mes, eventualmente les corresponde una devolución, De algo. estén o no estén en el sistema ISAPRE. Por Perfecto. lo tanto, pueden reclamar. Todos los que estuvieron Todos los afiliados que a un ISAPRE estuvieron. tienen derecho Sí, a reclamar ahí está un mes, 2 un meses. algo. Claro, un si algo. es que correspondía un precio inferior por la tabla de factores, Claro. corresponde. Que se Ahora, les dijo el año 2010, pero no lo pescaron, pero ya, no importa. efectivamente, este fallo lo que hace es resolver el tema que quedó abierto desde Exacto. el 2010. Por lo tanto, la Corte fue benévola en el sentido de decir, mire, pague lo que cobró de más desde Mayo. del Cuando 2020, salió el cuando en salió el realidad reglamento. esto era de hace 10 años. Y considerando que la ISAPRE era un oído sordo a continuas A resoluciones de la Corte Suprema. Entonces, Exacto. Ahora, Ay, perdón, te estaba tomando la mano. el Tócame otro nomás, tema, amigo, tócame. el otro tema que es un tema más de fondo es que las personas pueden recurrir. Esto también es una cosa como un poco técnica, aquí el abogado sabe más que yo de este tema, pero aquí hay 2 elementos que son inconstitucionales a mi juicio de la ley. Yo este tema lo planteé desde que se estaba discutiendo la ley. ¿Ya? El primero es que hay una ley, ¿no es cierto?, que fue tramitada, ¿no es cierto?, y que salió y se va a promulgar, que incide en interpretar un fallo de la justicia. Y eso es inconstitucional. Lo Entonces, dije. ¿no? Sí. Es la Lo- interrupción de un poder del Estado en otro. Eso, lo- es que eso es Exactamente. inconcebible. Eso es inconstitucional. o Es sea, inconcebible. No es inconstitucional al voleo. Yo no me sé Exacto. exactamente cuál es el artículo, pero hay un artículo de la Constitución que dice que eso no se puede No hacer. se puede hacer. Y por lo tanto, si los parlamentarios no hicieron reserva de constitucionalidad, hasta el momento no lo han hecho, no sé qué plazo tenían, si las personas pueden individualmente recurrir de Perfecto. inaplicabilidad. Pero es cada caso. Y no se pueden después de que juntar hay- y hacer no. una cosa Recurso- colectiva. No se puede. Sí, no, o sea, el recurso tendría que ser un recurso de ¿De inaplicabilidad? no, pero es que es por inaplicabilidad. Es recurso de. Ya, pero no puede ser que, por ejemplo, porque No, si es cada individual. uno lo tiene que hacer, Es individual. es un costo que al final te va a salir más caro contratar al abogado y hacer toda la cosa que lo que vaya a recibir de vuelta. Sí. Entonces, y si nos juntamos Además, en el Pero Tribunal deja- Constitucional. 2000, si no nos es la Corte juntamos Suprema. 2000 y pero- nos representa un abogado sí, esos pero, 2000. pero se hacen de manera individual. Sí, pues es terrible. Se hacen de manera individual. Y el segundo Yo sigo elemento que queriendo es llorar. inconstitucional, es que los excedentes, ¿no es cierto?, Sí. no pueden ser expropiados. Los excedentes que se generaron por los sobrecobros, una ley los está expropiando. Esa ley no se tramitó con características de ley expropiatoria. Y aun cuando hubiese sido una ley de carácter ¿Por qué expropiatoria... hablamos de que se están expropiando para que la gente porque entienda? a ver, los cobros que se hicieron en exceso, Sí. la Corte instruyó que se devolvieran como excedentes. Ok. Los excedentes en el artículo 188 del DFL1 de salud establecen que son de propiedad del afiliado, son inembargables y constituyen parte de la masa hereditaria de las personas. Ya, eso significa En nadie te los consecuencia- puede quitar en ni te los podría consecuencia, rebajar. Tienen protección de propiedad Exacto. constitucional. La Constitución, el artículo 19, número 24, ya a esta altura me la he... Y ahora, Derecho nos los están Derecho rebajando, de propiedad. efectivamente. El derecho de propiedad establece que la única forma en que en que el Estado le pueda quitar algo que las personas tienen como parte de su propiedad Ajá. es mediante una ley expropiatoria. Exacto. Pero en ese caso, si hubiese sido una ley expropiatoria, cosa que no lo fue tramitado de esa manera, Ok. corresponde indemnización. Por lo tanto, Ajá. es cambiar plata por plata. Plata por es plata. absurdo. Exacto. En consecuencia, el camino de esto va a ser, porque es inevitable que así lo sea, ¿no es cierto?, más allá de que uno lo diga, es inevitable que alguien vaya a la justicia y recurra de inaplicabilidad. Inconstitucionalidad por inaplicabilidad. Exactamente. En el Tribunal Extingo. Constitucional, ¿ah? Tribunal Extingo. Constitucional. Claro. Contratado. Y al Ártese. Ahora, ya. a la cuarta sentencia de inaplicabilidad, el Ajá. Tribunal Constitucional dicta una sentencia de inconstitucionalidad. Perfecto. O sea, declara que no la ley entera, sino que esos preceptos que están establecidos en el artículo tanto de esta ley corta, quedan expulsados de la ley, O sea, porque si son tenemos... inconstitucionales. Si logramos que 4 personas
acudan a eso, agarren. Ganen. Exacto, y Y es que ahí está el tema. El que ganen depende de quién, depende Del Tribunal Constitucional, del de los miembros tribunal, del Tribunal ¿cierto? Constitucional, los Ya. jueces. ¿Y qué tan dados estarían esos ministros? Porque 4 personas es muy poco. Entonces, ¿qué tan dados estarían esos ministros El punto- a meterse en esa camisa de 11 varas? Bueno, ahí hay una consideración más política que hacer. Hay una Exacto, consideración más política que hacer. exacto. Pero es algo absolutamente evidente porque es cosa de ver qué es lo que son los excedentes, cuál es el estatus legal que tienen. Pero mira, si hasta yo lo entendí, hijo. Hasta yo lo entendí. Y por lo tanto ver qué es lo que dice la Constitución al respecto. Y es evidentemente que hay una contradicción entre esas dos cosas. Exacto. ¿Sí? Podría ser Y porque la ley, disculpa, recurso de protección también, estoy pensando. Es que en eso estoy pensando el yo. Tribunal Constitucional es por inaplicabilidad, pero también podría ser un recurso de protección. Pero bueno. es que yo creo que hay varias vías. Yo este tema lo he conversado con abogados Sí. y hay varias aristas, no solamente estas aristas constitucionales. El problema es que esto es un tema político ya en la Corte. Voy a decir una cosa así. No es legal, es político y es un problema. Si la diferencia entre el menor valor y el valor de la cotización obligatoria yo lo dejo de considerar excedente, ¿eso qué es desde el punto de vista técnico? Es salario. Entonces a mí me están quitando una parte del salario, ¿no es cierto? Entonces eso tiene otra vía judicial, que es la vía laboral. Ay, Entonces, se le no prendieron es solo- 14 ampolletas de Stingo en No este es momento. solo el tema constitucional. Aquí hay muchos elementos que fueron Sí. vulnerados porque se insistió. Mira, el artículo en el que se estableció esto, estoy diciendo este tema de la adecuación de los planes, Sí. se estableció con carácter de extraordinaria y por única vez. Sí. Eso no se puede hacer. Porque está establecido en la Constitución. Constitución. Que la Constitución dice que nunca, en ninguna circunstancia, puede haber una violación de la propiedad. Ay, no querían esta constitución, ahora me la respetan. Solo puede haber una extinción de esa propiedad, ¿no es cierto? Si el Congreso... hay que leer el artículo 19, número 24 de la Constitución. En una ley de carácter general o especial con fines expropiatorios. Y a continuación lo que señala es que si tiene fines expropiatorios, siempre corresponde una indemnización por el daño patrimonial. Te terminarían pagando Entonces, lo mismo, o más incluso. No si Exacto. hay una expropiación, o sea, si hay una indemnización, por cierto que sí, más, claro. porque es el valor presente de los flujos de caja que genera eso. Exacto. O sea, estas No cuestiones hay por dónde. No hay por son- dónde mirarlo. no, por eso, es muy difícil que la Corte, por muy politizada que esté una sala o un tribunal, vaya en contra de lo que literalmente dice la normativa. No creas. Yo creo que hay una cuestión Ay, política. es que eso es lo que voy. O sea, Y cuando hablamos de salvataje, es político. es político. No, pero es que le pasa que David tiene un punto, que es lo puedes judicializar, ya sea el Tribunal Constitucional, la Corte, etcétera, y podrías declarar que no corresponde. Pero el punto es que ese poder del Estado es tan... No es lo suficientemente independiente, Claro, digámoslo. independiente, que puede mirar las nubes y decir, no, esto No. se hace así. No pasa No eso. pasa, ese es el problema. Se adecúan a la... Esto- a lo que, esto es más- porque si no es más dicen, grave, esto porque va no a es ser la judicial, es escoba político. nacional, bla, bla, bla. Entonces por eso no lo hacen. Es que entonces estamos en una situación muy compleja Bueno, institucionalmente. sí, así ha Claro. pasado, pero tantas veces ha pasado Porque- que se ponen detrás de lo que interpretación que Porque hizo. quiere decir que el Congreso emite leyes que son evidentemente inconstitucionales y que la justicia no es capaz No hace nada al respecto. de resolverlo. Eso es una crisis institucional en cualquier parte Exacto. del mundo. Sí Entonces, y no. Sí, porque sí sería, del punto de vista, tenéis razón, que sería una crisis institucional. Tenéis Sí. razón en términos sociológicos, de políticas públicas, no, de ¿cómo se llama eso que estudian los tipos? No, Eso de las instituciones funcionan, pero no ¿cómo se llama esa estaría, carrera? no Es carrera estaría que estudian dándose. esa carrera de politólogo, sociológica, ya. Pero Ciencias políticas. Ciencias políticas. Pero si están todos alineados, por muy aberrante que sea, el mundo sigue girando y el país sigue funcionando porque Bueno, están todos alineados. Y es lo que hemos visto hasta ahora. mira, Si no, ya habría. Ese O sea, es el punto. esto es tan evidente, como tú lo explicas, es tan evidente
Y uno piensa entonces, ¿cómo, si esto es tan evidente, no ha saltado, ¿cierto?, la gente técnica que puede hacer esto realidad? ¿Cómo es posible que aún nos lo estemos cuestionando? Y es porque el tema político hoy, al parecer, sería más relevante y más poderoso que el tema técnico-legal. Hay temas como los pinocheques, hay temas, o sea, también en una crisis institucional, los pinocheques tú no podías condonarle algo por cuestión del Estado. Hay miles de temas que en Chile... Chao. Mira, acá nos hace un aporte Juan Sebastián Gumucio, abogado también, siempre nos ve. Dice, el preso de 13 años también es probatorio. Por lo cobrado debidamente genera una obligación pura y simple, sin plazo. Exacto. Claro, Exactamente. No, y que más encima te puedan hacer una rebaja por los 13 años, cuando en realidad los 13 años te deberían pagar más. Se meten en tu bolsillo. ¿Cierto? Te deberían pagar más porque les estás dando cuotas finalmente para que te lo paguen. Y eso se discutió ampliamente y fueron los parlamentarios los que decidieron no darle el pago de interés a las personas. Eso es una cosa aberrante. Aberrante. Mira, otro tecnicismo, porque esta cosa está Estoy llena enojada. de tecnicismo. Amigo, estoy enojada. Para el descuento que las ISAPRES se auto-aplican, Sí. ¿no es cierto? O sea, si pagan por adelantado, cosa que deberían haberlo hecho, deberían haber O sea, deberían pagado haber al pagado contado. de una, punto. Le dieron 13 años y después, si pagamos al contado, entonces podemos aplicarnos un descuento. No, el descuento ya son los 13 años, amigo. Se Así aplica como- la tasa máxima convencional. Si tú revisas la legislación chilena, el término tasa máxima convencional no es una cosa coloquial que yo digo así nomás. Es una tasa que es una penalidad que se aplica al deudor moroso. O sea, si yo debo, ¿no es cierto?, y no pago, el banco me aplica como castigo la tasa máxima convencional. Que es Y no es sobre, un máximo. sobre el interés que ya te estaban cobrando cierto. por las cuotas, por supuesto. Entonces, Toda aquí una multa. se aplica un concepto que está establecido en la ley de manera absolutamente arbitraria. Arbitrario. Porque se aplica para descontarme, ¿no es cierto?, por pagar, por adelantado, entre comillas, algo que yo debía pagar al contado. ¡No quiero más! Bueno, a ver, yo creo que David tiene toda la razón en lo que ha dicho, toda la razón. El punto aquí, y también tenés que concederlo, es que quisieron evitar esta crisis constitucional, esta crisis social, esta crisis de salud, con este tipo de... No estoy justificando, ¿eh? Que quede claro. Lo estoy explicando solamente. Creo que aquí lo que se hizo, se ha hecho muchas veces en Chile y va a seguir pasando cuando, no sé, cuando por ejemplo, la presidenta sacó al director de servicios puesto interno, al encargado de derecho, o sea, de servicio puesto interno, y cambió no sé qué, para que no siguieran persiguiendo, ¿cierto?, las placas políticas. Son crisis que... Eso también era una crisis constitucional. También es lo que pasó con el Pinochet, que también podemos buscar varias, ¿no? Y entonces, esta es otra. Y alguien te va a decir, bueno, pero es que sabéis que tenemos que seguir funcionando, administrando, y si no me dejáis la escoba. Pero es que en algún momento hay que ponerle un parelé, dijo mi mami. Yo estoy de acuerdo contigo. En algún estoy momento. tratando de explicar que estas cosas pasan y se ponen de acuerdo todos para seguir en una línea. Eso es lo que estoy diciendo. Y pasa siempre, ya lo hemos dicho, aquí ha venido el jefe del área jurídica, el puesto interno, varias veces a explicarnos que eso fue una aberración, que sacaron el director del puesto interno, porque no querían que se siguieran... ¿Por qué? Porque el puesto interno dijo, no voy a presentar más querellas. Entonces, como la ley decía que la fiscalía no podía... Que solo lo podía hacer impuesto interno, lo que es claro, otra aberración, sí. Entonces, porque al final es el las gato placas cuidando la políticas pagó carnicería. Moreira, ¿cierto? Y un par de más, pero los demás no, y siguieron, se acabó. Y eso pasa en estas crisis institucionales o estas... Bueno. O sea, estamos en una permanente crisis institucional porque permanentemente distintos de estos casos, ¿cierto?, han estado pasando. Y aquí estamos, alegando una vez más, los que no tenemos ninguna injerencia sobre lo que efectivamente va a pasar o no, pero es muy fuerte darnos cuenta de cómo nos pasan gato por liebre y que de verdad no tenemos ninguna injerencia sobre ello. Bueno, eso es así. Tal cual. Eso es Así es, po. Así es. Por último, David, sé que tenemos que terminar, pero ¿alguna expectativa con el proyecto de condonación del CAE? ¿Por dónde crees tú que olfateas que podría ir? Uy, ese es un tema... Ese otro para Sí, no llorar. sabemos nada, Otro para sabemos llorar. el título nomás. Por lo tanto, todo el resto A ver, Sí, especulativo. después la ministra dijo, va a ser una condonación del caos muy responsable, que algunos sí y otros no, van a empezar a donarlo, no te cuento cómo. A ver, el tamaño de la deuda por el CAE desde el punto de vista macro es de una envergadura muy superior Muy a esa superior a la historia de la ISAPRE. ISAPRE. O sea, aquí es donde uno tiene que poner las cosas en la balanza. Ah, ok. Son 11.000 Sí. millones de dólares, una cosa así.
lo que va a ocurrir, a mi juicio, es que se va a plantear una disminución de un porcentaje, ¿no es Ajá. cierto? Pequeñito. Una que rebaja. Ojalá le toque a todos, pero en unos porcentajes. Mira, yo el otro día, esto es una cosa bien personal, el otro día estuve en el cumpleaños de mi hijo mayor, que cumplió 29 años, estudió en la USACH. Ya. ¿Cómo tú? Lo No, si yo tuviste, soy- lo tuviste a los 12 años. No, tengo un poco más. Ya. Pero solo un poco. 29 años. Estaban sus compañeros de universidad y algunos compañeros de colegio. ¡Wow! Eso sí que mantiene ¿Sí? amistad. Mantener amistad. Sí, yo todavía me junto ¿Cuántos con de ellos algunos. estaban En mi endeudados generación, con el CAE? en mi generación, Sí. que una parte estudió en dictadura y la otra a principio de la democracia, yo no recuerdo que la conversación haya girado horas Nunca. en torno a cuánto debes de CAE o de Fondo Solidario. Exacto. Esa era la conversación de todos los cabros que estaban ahí, que deben ser de 27 a, Claro, 30 a 35, ponle. 35, Claro. y donde cuál más, cuál menos Todos debía endeudados. 10 millones, 15 millones, y no tenían ninguna expectativa de resolver ese tema durante muchas décadas. Entonces, esto es una cuestión muy compleja, que si hubo un compromiso programático, ¿no es cierto?, de este gobierno de resolverla, yo veo muy difícil complejo. que eso se resuelva, y lo que se va a hacer más bien es tratar de decir, mira, a todos les dimos un poquito, cosa que no va a resolver nada el problema, absolutamente nada. O sea, mira, estos problemas, el problema de la ISAPRE o el problema del CAE u otros, son problemas que desde el punto de vista macroeconómico se pueden abordar. O sea, el Ministerio de Hacienda está ¿Existen disponible las lucas para abordarlo? no voy a decir algo que va a ser tildado de irresponsable, pero no es un tema de irresponsabilidad, es un tema de manejo fiscal. ¿No se puede emitir deuda pública para resolver ese problema? ¿Por qué no? Yo sé que ¡Comunista! 11.000 millones de dólares es una Sí. cifra importante, pero no es una cifra que macroeconómicamente Sea una para el locura. Estado Claro. a muchísimas décadas no se pueda resolver. Bueno, si las familias se El endeudan para que sus hijos estudien, ¿por qué no puede endeudarse el Estado para que su población pague su deuda estudiantil? Porque algunos la pagaron, po. Algunos la pagaron, yo no la voy a pagar a otro. Entonces, claro, y necesitamos uno y otro O lo sea, cagamos. el que fue consecuentemente individualista, ¿no es cierto? Y dice, Nos piden mira, que cerremos esta entrevista y yo no con mi quiero. plata, yo soy de la familia que tiene más plata y puedo Claro. pagar. Entonces, a ese yo lo tengo que premiar versus el que no tenía plata y se tuvo que endeudar. Exacto. Es que por te van a el- por decir el que ese total. no quiso pagar porque no quería No nomás. quiso porque- Y el otro que- día la Jimena Rincón dijo Sí. que los asesores, algunos tomaron la decisión de no pagar, aunque tenían plata. No quisieron pagar nomás. Los asesores de ella pagan, ¿ah? Pero el resto no quiso Sí. pagar. Los asesores tienen plata. Entonces no podemos hacer lo mismo. Porque el Jimena pobre es Rincón. pobre porque quiere, porque es flojo. Muchos parlamentarios que estudiaron en condiciones en que las universidades eran Gratuitas, exacto. o se pagaba muy poco, Sí. saltan a estas discusiones Sí. como si ellos vivieran la misma realidad. Como si ellos hubiesen tenido que pagar por Sí, estudiar. como si- Exacto. Y y la ande- realidad que tiene que vivir No es esta así. generación. El problema es que esto se replica con la deuda de los profesores, ¿no es Claro. cierto? Con la deuda histórica de los profesores. Hay temas con el sector salud, con los trabajadores también. En fin, entonces, en algún momento el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Sí. Hacerse cargo de verdad y no para la galería. Yo cuando pensé que quedan- iba a ser este gobierno, te lo digo de corazón. todos Pensé que pensamos. este gobierno. Todos lo sí creímos, iba a pues, ser hijo, todos cargo. lo creímos. Si un gobierno establece esas cosas en el programa, uno supone que el programa es para cumplirlo, no No, para dar excusas de Lo que cosas pasa es por que qué no hay se un puede mail cumplir. del presidente que explica por qué no lo hizo, que el otro día lo puso a partir de la respuesta que le dio a la niña que hizo el dibujo, ¿no? Se tenía una respuesta a la niña que hizo el dibujo. ¿Cómo se llama la niña que hizo el dibujo? Hola, Mirona. Ya, o la Mirona. Y Ah. después posteó otra cosa. Es distinto ser, Sí. ser Yo creo que ahí está activista que ser que gobernar. Ese mail del presidente o ese posteo del presidente, creo yo que nosotros deberíamos tenerlo siempre porque explica muchísimas cosas desde su punto de vista de cómo opera que no, hoy se, el que- gobierno. que no se han cumplido del programa. Pero cómo opera el gobierno, el realismo versus no sé qué. ¿Para qué entraste como cambio? Es que yo creo que, mira, poniendo la pelota en el piso,
siempre es cierto el dicho de que otra cosa es con guitarra. Sí, Absolutamente. sí. Eso es Absolutamente. innegable. Nadie lo niega. Es innegable. Es cierto que no es lo mismo ser activista a ser presidente de la República. Sí. Sí, nadie está por Pero- avanzar sin transar, nadie de Pero eso. hay otra cuestión que es fundamental, que es tener voluntad política de hacer transformaciones. Eso el otro día Y en estaba este sentado gobierno- alguien y dijo lo mismo. Bueno, no lo sabía, pero es una cuestión fundamental el tener voluntad política para hacer transformaciones y imponer a los técnicos, ¿no es cierto?, la necesidad de hacer cambios. Cuando el mundo de la tecnocracia, ¿no es cierto?, que muchos de ellos vienen de la concertación. Sí. O sea, no salieron de Sí. Marte. Imponen al final la restricción en la que el ex activista, ¿no es cierto?, o quien tenía guitarra, no sé, o que no tenía guitarra antes, tiene que funcionar, estamos fritos. En la medida de lo Porque posible. siempre van a haber restricciones. Sí, siempre. El Sin problema duda. es que algo del programa uno tiene que cumplir de manera concreta y no como algo por aquí y algo por allá. ¿Te fijas? Ah, ya, el copago está súper bueno, ¿ya? Copago cero, ¿ya? Con eso quédate para toda No, tu pero vida. está bien. Está No, bien. no sé si está bueno, pero nos falta. Ese Es está una bueno, broma, pero nos porque falta. Carmen Hertz dijo Sí. eso. ¿Qué se ha hecho en este gobierno? Solamente el copago cero. Eso dijo la Carmen Hertz. Hasta el minuto. Tiene razón, yo creo. Van 2 años, Probablemente va a la mitad del periodo ya. Probablemente se han hecho bastantes más cosas. No, eso en dijo las Carmen. cuentas públicas uno 40 puede leer horas también. Sí. muchas cosas. Pero, Pero- eso es parlamentario. ¿eh? Pero en un programa de gobierno. impulsado por el en gobierno. un programa de gobierno probablemente es un No seas sesgo- hocicón, Stingo. No seas hocicón. es un sesgo de visión económica. En un programa de gobierno uno se queda con cosas macro que tienen realmente peso Sí. en la sociedad. Yo puedo hacer muchas cosas pequeñas. Sí. Y está Sí, bien el que se tema hagan. de los cuidadores, en habíamos, pero así fuerte que uno diga, esto es lo que Sí. hizo Boric en su gobierno. O sea, Bachelet como se le dice, legado, en el Bachelet 1, el pilar solidario, Bachelet 2, ley de educación. Sí. ¿Se acuerdan? No? Eso, uno se Claro. queda con eso. Así es. Cambia la educación. Qué triste, nos vamos Bueno. tristes de esta Ay, David, entrevista. gracias por venir. La gente lo agradece Gracias a mucho. ustedes. David, te quiero y te conversamos- odio a la vez, Sí. debo decirlo. Por supuesto. Te esperamos pronto. Nuevamente. Gracias. Muchas Siempre gracias. tiene que venir. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.